muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Seguimos preguntándonos cómo estamos trabajando, cómo han cambiado nuestras formas de trabajar y cómo cambiarán en los próximos años, teniendo en cuenta que ya estamos dejando atrás una pandemia y han cambiado muchísimas cosas. En este espacio, en este Nuevas Formas de Trabajar, estamos dando respuestas a esas preguntas a través de expertos y expertas que nos suelen ir acompañando, y en esta ocasión la verdad es que contamos con un gran experto en un tema, ya lo van a ver a partir de ahora, y que además forma parte de unas más prestigiosas firmas de abogados laboralistas de España. Nosotros que el presidente de Sagardoy Abogados, Íñigo Sagardoy. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy encantado de estar aquí y nada, muy buenas tardes. Hay que decir también que Íñigo, desde 2018, es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria, y debido a su labor de investigación en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación le ha otorgado el privilegio de ser académico correspondiente de la misma. De todas formas, Íñigo Sagardoy es una persona muy conocida dentro de estos ámbitos y tiene un currículum muy extenso, aunque bueno, seguro que la charla va a ir derivando en diferentes asuntos y vamos a ver, se va a demostrar cómo efectivamente es uno de los invitados, uno de los expertos que más nos puede aportar en esta serie de nuevas formas de trabajar. Pero antes de iniciar la conversación con Íñigo y entrar en los temas, quiero saludar una vez más aquí a Jesús García, miembro de la Junta de Asociación de Directores de Personas EDIP. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Luis. Encantado de compartir con vosotros este momento y con Íñigo. Íñigo, muchas gracias por estar también con nosotros. Y antes de empezar también, Jesús, yo sé que mucha gente que igual ha visto los videopodcasts o que ha escuchado los podcasts o que ha habido muchos textos sobre esto de nuevas formas de trabajar, sabe que es el proyecto, pero igual alguien ha caído aquí y de repente dice, voy a ver qué dice Íñigo Sagardoy. Vamos a explicar, Jesús, este videopodcast o este podcast exactamente dónde se enmarca, qué es este proyecto de nuevas formas de trabajar. Sí, poco tiempo para explicarlo porque, como dices, prácticamente los que son nuestros fieles seguidores de nuestros podcasts, de nuestros vídeos, también de nuestra web y de una serie de actividades que hemos realizado durante estos últimos meses conocen lo que es el proyecto de AEDIPE Nuevas Formas de Trabajar. En AEDIPE, la asociación que pretende dar servicio a los profesionales de recursos humanos, hace ya pues más de un año, en plena pandemia, hicimos una reflexión acerca de cómo una situación tan problemática, tan crítica en el ámbito personal, en el ámbito de la salud, iba o podía generar una serie de cambios en cómo estábamos trabajando. Y lo pretendimos empezar a reflexionar desde el punto de vista de la oportunidad. Y es que aquellos cambios que se produjeran, aquellos retos que pudiéramos tener, pues desde AEDIPE, desde este proyecto, pudiéramos tener un foro, de un think tank, un foro para poder pensar y poder hacer frente a esos retos con, pues respondiendo a las oportunidades de una manera positiva. Y es por eso que hemos denominado nuevas formas de trabajar en la medida que hemos identificado tendencias que durante estos meses de pandemia se han producido y que estamos viendo ahora, ojalá de verdad que estemos en el final de la pandemia, estamos viendo cómo esas tendencias que se iniciaron hace unos meses en estos momentos se están concretando, se están materializando. Algunas de las cosas que pensábamos parece que van a ser así, otras de las cosas que pensábamos parece que no van a ser así y otras cosas pues van a ser ni sí ni no, se van a quedar en un punto intermedio y estamos en esa reflexión fantástica en donde pues en estos próximos meses veremos cómo algunas tendencias se consolidan y otras pues nos lo parecían pero no se van a consolidar. Y lo importante es no ser reactivos, sino precisamente aprovechar esta situación en la que estamos y sacar lo mejor de lo que podamos. Y por eso un poco este proyecto desde AEDIPE. Al que se suma, como decíamos, Íñigo Sagardoy en esta ocasión como experto invitado. Vamos a comenzar con la charla y preguntando eso a Íñigo. No sé, Íñigo, qué tienes que decir sobre esto que acaba de comentar Jesús y desde el ámbito que te toca más de cerca, ¿no? Desde la legislación laboral, ¿cómo estáis viviendo estos últimos tiempos de importantes cambios? Bueno, pues bueno, primero vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Siempre es un lujo compartir este espacio con AEDIPE. Siempre te ha muy vinculado y en muchos proyectos con AEDIPE y gracias Jesús por la invitación y Luis también por estar aquí y compartir este rato, ¿no? Es cierto que es muy buena la reflexión que hacía Jesús. Yo creo que la pandemia aceleró, porque ya quizá existía, pero aceleró una serie de modelos, de formas de trabajo y de forma además muy abrupta. Entonces nos fuimos si pudiéramos tener un péndulo, nos fuimos hacia un extremo del péndulo
y ahí, bueno, pues todo el mundo empezó a teletrabajar, trabajar en remoto, con más flexibilidad o menos, etcétera. Y luego, pues efectivamente, pues lo que estamos observando que hay una cierta corrección, ¿no? Ese modelo, pues de alguna forma no se ha consolidado al 100% en la gran mayoría de las empresas, puede que haya alguna, pero la gran mayoría de las empresas no se ha consolidado al 100%, sino que hemos vuelto en el péndulo, pues nos hemos vuelto a un camino un poco, como decía Jesús, intermedio, ¿no? Y ahora, claro, la razón del por qué, decir, oye, ¿por qué hemos vuelto a eso? Hay gente que lo justifica, hay empresas bueno, directores de personas que lo justifican, bueno, pues porque realmente es un formato que es flexible, que es un formato que a la gente le gusta, que no pierde la productividad para los empleados, que la empresa tampoco sale muy resentida. Pero yo me elevaría un poco más, y yo lo que creo que hay un debate de fondo o hay una tendencia de fondo un poquito más amplia, que es que estamos yendo en este aspecto y en otros muchos hacia un concepto de empresa donde se da más valor a lo humano, ¿no? Le podemos llamar empresa más humanista. Y entonces una expresión de esa empresa más humanista, pues es la forma de trabajar, que es quizá lo que más atañe a la gente, ¿no? Y decir, oye, entonces, si realmente conseguimos que seamos una empresa más centrada en las personas, bueno, pues qué mejor ejemplo o qué mejor consecuencia que decir, bueno, pues vamos a establecer formatos de trabajo que son los que se están imponiendo, y luego imagino que hablaremos de ello, formatos de trabajo híbridos, donde haya flexibilidad, donde la gente pues esté satisfecha, ¿no? Y luego hay otros exponentes, ¿no? Del bienestar social, etcétera, de otras cuestiones que ahora incluso están en debate encima de la mesa, de semanas de 4 días de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay una tendencia un poquito más amplia y una reflexión, contestando más directamente a tu pregunta, Luis, de que se están haciendo las propias empresas, decir, oye, ¿dónde nos queremos situar, no? Hemos abandonado, ya digo, ese extremo y vamos a ver dónde nos situamos. Y creo que ese enfoque humanista es lo que yo creo que estamos viviendo. Ujú. Interesante como introducción y como dices, vamos a ir tratando diferentes aspectos interesantes sobre estas nuevas formas de trabajar y sobre todo en lo que atañe a la parte, ¿no? de legislación, a toda la parte legal, que no sé si tú lo ves así o no, quizás tiene un importante desafío, ¿no? Porque están cambiando las cosas muy rápido y no sé si por cómo es no sé, por cómo son las cuestiones legales, por cómo es la justicia, por muchos, por cómo es históricamente, quizás va un poco más lenta, o sea, funciona todo un poquito más lento y al final es como que siempre va detrás, ¿no? Uno de los ejemplos que se está poniendo recientemente tiene que ver con con la ley del teletrabajo, ¿no? Pues que pues ha generado pues, muchas dudas, alguna polémica y demás, ¿no? Entonces, no sé si es así, ¿no? Si desde el punto de vista legal también el desafío es importante, ¿no? Y hay, pues eso, firmas como Sagardoy, que trabajan en todo esto desde hace muchos años, ¿cómo lo está viviendo también, ¿no? Estos nuevos cambios sugieren nuevos retos. Bueno, pues la verdad es que efectivamente, Luis, hay un tópico siempre en el ámbito legal, no solo en el laboral, sino en el ámbito legal en general, donde se dice, y eso lo sabemos todos, que la realidad va más avanzada siempre que la ley, ¿no? Siempre va mucho más Mm. rápido y la ley lo que siempre hace es dar una respuesta a una realidad para intentar regularla, controlarla o enfocarla, ¿no? En este ámbito sucede exactamente lo mismo. La realidad se ha impuesto, las nuevas formas de trabajo, los nuevos deseos de los propios trabajadores pues al final se han impuesto y en nuestro ámbito, en el ámbito laboral, pues el derecho del trabajo, la legislación laboral, lo que intenta es encauzar, ¿no? Esa realidad. Antiguamente el derecho del trabajo ha pasado distintas fases, ¿no? Y la legislación laboral, una legislación laboral, digo años A, ¿no? Muy protectora de los derechos de los trabajadores en el sentido de regular los derechos básicos de los trabajadores, jornadas máximas, vacaciones mínimas, salarios mínimos, etcétera. Eso de todos los años 80. Luego se pasó a una legislación laboral, pues quizá más focalizada a la creación de empleo. De decir, bueno, pues vamos a ver si la ley laboral puede ser instrumento de creación de empleo, entonces se flexibiliza la norma. Se rebaja, por ejemplo, el coste de la iniciación por despido, se introducen elementos de flexibilidad interna, etcétera. Y yo creo que estamos empezando una nueva fase de la legislación laboral y cualquiera que se asome a ello lo ve o lo ve a diario, ¿no? Leyendo la prensa,
o los propios mensajes que se dan por los propios gobernantes, donde realmente la ley laboral cumple cada vez más una función social, ¿no? Una función un poquito más amplia, ¿no? De política social. Y entonces, ante una realidad como puede ser, pues eso, donde las empresas son más dinámicas, donde los trabajadores pues, están demandando más flexibilidad, donde realmente pues hay mucha rapidez en la toma de decisiones, globalización, etcétera, pues efectivamente la ley trata de acomodarse y lo hace pues a veces de forma tardía, ¿no? Yo siempre digo que en el ámbito laboral la mejor ley es salvar salvar los mínimos, ¿no? Lógicamente hay unos derechos mínimos que siempre hay que proteger, pero la mejor ley ya, salvados esos mínimos, es la que no existe. Me refiero, no lo hablo en el sentido de hiperliberalismo, sino en el sentido de que en un modelo como el nuestro, en España, de relaciones laborales muy maduro, eh, tenemos un instrumento magnífico, y este en el teletrabajo podría ser un ejemplo bueno, un instrumento magnífico que es la negociación colectiva. Entonces, la ley puede establecer un marco, pero cada empresa, cada sector, cada ámbito es un mundo. Entonces, ¿para qué vamos a establecer, por ejemplo, un marco regulatorio general, de aplicación general del teletrabajo a todo tipo de empresa, grande, pequeña, mediana, todo tipo de sectores? ¿No? Dejemos que sea la negociación colectiva en cada ámbito, en cada sector, el que regule con un marco general que haya marcado la ley, ¿no? Porque si no, al final, efectivamente, podemos hacer un flaco favor y, una cuestión positiva, como puede ser el trabajo en remoto, que es muy demandado por los trabajadores e incluso puede ser muy aceptado por parte de las empresas, pues a veces puede ocasionar el efecto contrario, que sea un obstáculo, porque al final se ponen tantas trabas en la ley no tiene una aplicación deseable por todos, ¿no? Ujú. Y luego también, lo que decías, están por un lado los trabajadores, por otro lado las empresas, pero teniendo en cuenta que las nuevas formas de trabajar vamos a, como decías, empresas más humanas, en la que pues la empresa es un todo, sus personas, ya sean directivos, dueños o ya sean empleados, ¿no? Entiendo que también, ¿no? La ley tiene que mirar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Claro. que estamos ya en un futuro en el que las relaciones laborales son muy diferentes. Totalmente diferentes. O sea, realmente esas relaciones laborales que todos conocíamos de confrontación, ¿no? Pues lógicamente, y lo ves en las empresas que tienen más éxito, son relaciones laborales de cooperación o intentan ser. Hombre, evidentemente los intereses de sindicatos, de trabajadores y empresarios muchas veces, bueno, la gran mayoría de las veces, pues son intereses contrapuestos. Además, incluso la propia Constitución española establece que los sindicatos y las empresas deben defender los intereses que les son propios, en el artículo 7. Y son intereses que normalmente bueno, son contradictorios. Eso no quita para que en un modelo de relación laboral, ya digo, más maduro, más desarrollado, podamos ir a un modelo de mayor cooperación, donde ganen todos. Y quizás es verdad que, por ejemplo, el tema del teletrabajo o el tema de la flexibilidad en la forma de trabajar, las nuevas formas de trabajo, al final es un buen ejemplo, donde ambas partes han ganado, y realmente con una cooperación y un modelo constructivo, pues realmente las cosas van mejor, olvidándose de las viejas confrontaciones que yo creo que ya están sobrepasadas. No digamos ya en la gente más joven, ¿no? Bueno, que se le coge un poco más lejano, ¿no? Sí, adelante, Jesús. Sí, sí, es que aprovechando ahora una palabra que ha comentado Íñigo, me parece muy interesante, que es la palabra flexibilidad. Em, a nosotros nos ha parecido, y en un estudio que estamos haciendo en estos momentos en AEDIPE se recoge, que la flexibilidad, precisamente en un entorno donde ha habido unos riesgos muy importantes para la sostenibilidad de las empresas, porque evidentemente económicamente han sufrido mucho. La flexibilidad ha sido un elemento que les ha permitido a las empresas durante estos 2 años más o menos capear el temporal, ¿vale? Totalmente. Por ejemplo, con el tema del teletrabajo, que también la flexibilidad con respecto a lo que es la jornada de trabajo en términos horarios, y también trabajar no desde el propio centro de trabajo, sino desde casa, ¿no? Vendría a ser la flexibilidad como aquel anuncio de trabajar donde estés y a la hora que estés, ¿no? Era un anuncio que había hace muchos años. Esta flexibilidad, que la podemos entender como una muy buena receta para dar estabilidad a un proyecto empresarial a lo largo de los años, evidentemente tiene que tener una regulación para que esa flexibilidad no sea maleabilidad o Mm. no sea un caos. Antes también has nombrado, por ejemplo,
reflexión que hay ahora, incluso con algún experimento, me parece, en UK, que es el tema de la jornada de 4 días, ¿no? Donde hay flexibilidad porque, por ejemplo, en algunos experimentos que se están haciendo, digo experimentos en el sentido de que están probando, ¿eh? Ujú. Están probando, pues esa flexibilidad también es, en algunos casos, con reducción de salario o sin reducción de salario o con reducción parcial de salario proporcional, etcétera, ¿no? Es decir, se están haciendo, digamos, recetas de flexibilidad para, pues, por una parte, humanizar las compañías en la medida de que también a los trabajadores les viene bien determinadas conciliaciones y por otra parte también que la empresa tenga unos medios para precisamente cuando llega una situación tan compleja como la que hemos vivido poder adaptarse a esa situación. Esta flexibilidad, ¿cómo la ves en los próximos años? ¿Cómo deberíamos trabajarlo a nivel legal para precisamente seguir, pues como tú comentabas, con que las partes evidentemente tengan reconocidos pues, sus derechos y tengan reconocidos sus intereses? Mira, es una reflexión muy interesante, Jesús, y efectivamente yo creo que la respuesta es que estamos aprendiendo. O sea, los que hemos conocido y hemos trabajado la ley laboral y se aplica a las empresas, siempre hemos tenido en la cabeza tres elementos, ¿no? Que son la clave de bóveda de las leyes laborales aplicables a la empresa. Uno es el tiempo de trabajo, otro es el lugar de trabajo y otro el salario. ¿Qué ha sucedido sobre todo con la pandemia? Pues que esos tres elementos han cambiado un poco, ¿no? Entonces, antes teníamos, oye, la gente iba a trabajar de 9 a 5, de 9 a 6 en el mismo centro de trabajo y con un salario determinado, pues mensualmente y ya está. Viene la pandemia, esto ya venía de antes, pero bueno, la pandemia lo ha acelerado y se nos cambian esos tres elementos que son los que están establecidos en la ley. Entonces, y también un poco al hilo que antes decía Luis, si la ley no cambia o las prácticas empresariales no cambian, pues realmente pues no vamos a avanzar. ¿Y cómo se puede avanzar? Pues efectivamente, entre comillas, con prueba y error. Entonces, las empresas en esos tres ámbitos están probando, pero oye, vamos a ver, primero, cómo tenemos el talento que está ya en la empresa pues más contento, más satisfecho, cada vez eso va a ocasionar más beneficios a la empresa porque es más productivo al estar más contento, más satisfecho. ¿Cómo atraemos al talento joven que realmente te está demandando esa flexibilidad, esa nueva forma de trabajo, con jornadas más reducidas? Tal? Entonces las empresas, pues lógicamente, adaptan sus políticas laborales a eso, ¿no? Entonces, yendo al ejemplo concreto que ponías de la semana de 4 días, bueno, ahora hablo como abogado. En España no tenemos, como bien sabéis, no tenemos una jornada mínima, tenemos una jornada máxima legal y todo lo que sea por debajo de la jornada máxima, pues bueno, la empresa será libre de establecer lo que quiera, ¿no? Y así sucede. Hay empresas que ya incluso en muchas empresas desde hace muchísimos años no se trabaja los viernes por la tarde, ¿no? Y tienen, pues a lo mejor no tienen 4 días, pero tienen 4 días y medio de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que va a llegar, pero para mí, para que sea un éxito, tiene que ser bajo la premisa de la voluntariedad. Porque claro, no nos olvidemos que esas proyectos piloto de 4 días a la semana, pues también llevan consigo una reducción salarial. Porque claro, no creo, no sé, a lo mejor hay alguna empresa, pero me extrañaría, pero la mayoría de las empresas que lo están implementando, lógicamente ya no se paga como 5 días a la semana, se pagará como 4 días a la semana. Hay una reducción salarial proporcional. También puede haber ahí un cierto riesgo de que durante esos 4 días a la semana se trabaje en exceso, es decir, oye, entre comillas, para recuperar el quinto día, pues a los 4 días, y entonces hemos hecho el pan con unas tortas, porque al final dices, oye, pues estoy trabajando horas extras, de lunes a jueves, ¿no? Entonces tampoco eso también tiene mucho sentido, o sea, hay que hacerlo con cuidado. Pero bueno, si realmente lo ofrece la empresa y hay trabajadores que se sienten cómodos bajo ese sistema, con esa reducción salarial, que no hay que olvidar que existe y así se está haciendo, bueno, oye, pues bienvenido sea bajo la premisa de la voluntariedad y no para todas las empresas puede funcionar, porque hay muchas empresas que por su modelo productivo o por su forma de trabajar no va a funcionar. Pero en aquellas que funcione y mejore la competitividad de la empresa y los empleados estén más satisfechos, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, Íñigo, relacionado con la flexibilidad, también habría que tener en cuenta el hecho de que
al final no solo estamos hablando de la jornada de 4 días a la semana o de reducción de horas, sino también del hecho de que al final muchos trabajadores en muchas empresas no están realizando un horario determinado, ni siquiera muy estricto, ¿no? Suele ser demasiado flexible en algunas ocasiones, pero tampoco está establecido en un horario fijo, ¿no? Entonces, y sobre todo el teletrabajo nos está permitiendo también esto, ¿no? El hecho de poder trabajar una mañana en la oficina, ir a recoger a los niños, por la tarde me conecto un par de horas por la tal y luego por la noche respondo un par de emails, ¿no? Es un poco, muchas empresas están dejando mucha flexibilidad y Mucha están dejando flexibilidad. demasiada flexibilidad y además están haciendo, bueno, no demasiada, pero mucha flexibilidad y están haciendo que los propios trabajadores pues sean los que marquen sus horarios, ¿no? Eso al final también es bastante complicado a la hora de cuantificar las horas y también, si puede haber algún conflicto laboral, establecer, ¿no? Establecer o, una vez más, cuantificar si efectivamente lo que puede demandar un trabajador, lo que puede decir una empresa, es así o no es así, ¿no? Claro, ahí suponemos que también puede haber conflicto, ¿no? Claro, totalmente. Además, se está demostrando, por eso quizá el sistema que dices tú, el sistema híbrido, ¿no? De teletrabajo y trabajo presencial, pues es el que más están adoptando las empresas, porque tiene las ventajas de un mundo y de otro, ¿no? Eh, También hay unos riesgos, efectivamente, que en el teletrabajo se están produciendo y se están viendo de, por ejemplo, una excesiva conexión. Al final Sí, estás ahí todo el día conectado, mientras que a lo mejor si en el trabajo presencial, bueno, pues tienes momentos más de asueto, de hablar con compañeros, de más. En cambio, si tú estás centrado en el ordenador, pues tienes tus reuniones, pues estás quizá con más trabajo en el fondo, o más Mm. conexión. También puede haber riesgos de un poco efectivamente, de ese control horario, ¿no? Decir, bueno, cuántas horas le dedico yo al trabajo, de un cierto aislamiento social, que bueno, la gente, los trabajadores te dicen, bueno, pues eso no es así, porque bueno, sí, sobre todo en modelos híbridos, ¿no? Puedes tener relación con los demás. Y luego a lo mejor pues también de riesgos laborales, ¿no? Porque no todo el mundo tiene pues un sitio cómodo de trabajo, con una habitación donde esté todo muy bien ventilado, etcétera, ¿no? Pues hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que yo creo antes de conectarnos, lo hablábamos los tres, que realmente esto ha llegado para quedarse. O sea, yo creo que no hay retorno. Podrá ser de un modelo más hacia el teletrabajo, más hacia el trabajo presencial, pero vamos, esos modelos híbridos están para quedarse, ¿no? Porque al final, pues la gente ya lo ha experimentado, le ha gustado, trabaja cómodamente así y luego la gente joven, la flexibilidad es muy demandada, ¿no? Muy demandada, ¿no? Antes teníamos flexibilidad horaria de entrada y salida, ¿no? De estas en muchas empresas pues oye, puedes entrar a las 8, entre las 8 y las 10 y salir entre las 5 y las 7. Teníamos también flexibilidad en la remuneración. Oye, pues depende de tu época de tu vida, puedes tener una remuneración más salarial o más de prestación social, etcétera. Pero ahora realmente esa flexibilidad total es muy demandada por la gente joven y para atraer talento, si no, va a ser muy complicado para una empresa, ¿no? Ujú. una cosilla que ha salido, que hemos comentado, y es, claro, esta dispersión, por llamarlo de alguna Mm. manera, has nombrado una espada de Damocles que tenemos ahí, que es el control horario, ¿eh? No hay Mm. que olvidar que cuando estamos diciendo que uno puede hacer los horarios que quiera, pues no es bien así porque hay un control Mm. horario que seguir. Y estos son un poco los temas que decimos, estamos entrando en flexibilidad, pero a la vez tenemos algunas regulaciones que nos están sujetando, Son ¿no? antiguas, sí. Sí, antiguas pero recientes de, Pero de reciente la puesta. aprobación. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Y aquí me viene un poco un tema que también yo creo que las personas, y sobre todo las personas jóvenes, como comentabas, nos pueden pedir a las empresas y es precisamente esa libertad de cómo yo puedo trabajar y la empresa dice, hombre, me parece muy bien, pero algo de seguimiento tenemos que hacer, algo de conocer cómo está tu trabajo, las tareas que tenías que hacer, los proyectos que tenías que hacer, cómo está, ¿no? Antes, cuando estábamos solo presencial, pues podría valer que el responsable pues le preguntara a la persona en su puesto de trabajo cómo llevas esto y tal, y oye, pues ahí ya pasaba, ¿no? Claro, cuando hemos entrado en teletrabajo, donde a lo mejor en estos meses pasados una persona no iba por la oficina en meses, claro, el seguimiento se tiene que hacer de alguna manera, puede ser evidentemente en reuniones de chequeo, pero a lo que me estoy refiriendo ahora, quería entrar es en el tema también un poco
de todo lo que nos viene de digitalización y de seguimiento vía digitalización de determinadas herramientas, que también está relacionada con el control horario. El control horario también se hace a través de herramientas, que hay alguien que dice empiezo hoy, hay alguien que dice acabo, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo ves este tema de seguimiento del rendimiento? No le llamo productividad, que la productividad probablemente en los entornos industriales pues, se ha medido desde siempre y ahí era relativamente fácil controlar la productividad, pero hay muchos sectores que el rendimiento pues, se hace pues, por tareas hechas, proyectos acabados, Sí, eso. clientes Ujú. atendidos, es algo como más abierto. ¿Cómo ves el tema de la digitalización en el tema este del seguimiento? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, que la digitalización, el seguimiento hace, y las nuevas formas también de trabajar, hace que esos controles horarios, que bueno, lógicamente son razonables en algunos momentos, porque si no sería, bueno, sería un poco jungla, ¿no? Pero que al final sea un poco contradictorio, porque al fin las empresas, pues eso, trabajan cada vez más por proyectos, trabajan más bueno, por determinados rendimientos que no tienen mucho que ver con horas de trabajo, ¿no? Horas concretas de trabajo, ¿no? Entonces, establecer herramientas de control horario, pues ya digo que a lo mejor que son regulaciones un poco antiguas, en un mundo mucho más tecnológico, un mundo de mayor digitalización, pues efectivamente me parece que puede ser contradictorio. Y además, incluso de difícil aplicación práctica, porque luego cómo aplicas en ese mundo, en ese entorno, esas herramientas de control horario. O sea, no es sencillo, ¿no? Y volviendo un poco al tema también del teletrabajo, del talento joven, yo siempre pongo un ejemplo y es que es así. Mi hija empezó a trabajar, es un ejemplo, perdonar, muy personal, pero empezó a trabajar en febrero del 2020, febrero de 2020, en una empresa en Londres y está trabajando en Londres. Ha teletrabajado desde entonces, desde el 2020, y no conoce a nadie físicamente, a nadie de su empresa. Entonces, ella misma, pasados ya casi 2 años y pico, te dice: "Oye, estoy deseando esa interacción física con la gente que está trabajando en mi misma empresa y que no he tenido la oportunidad ni darle la mano, ni de conocer", ¿no? Entonces, ojo, porque al final, incluso eso puede hacer que, bueno, bien, demandado por la gente joven, pero también consigamos que esa gente joven, en el caso de mi hija, que trabaja desde casa, totalmente aislada, pues hombre, pues también tiene sus repercusiones incluso emocionales, ¿no? Desde el punto de vista emocional, ¿no? Entonces, y a lo mejor le da igual estar enfrente de una pantalla para una empresa concreta que para otra. Porque no ve diferencia entre la cultura empresarial, ni el trabajo en equipo, ni la interacción con su jefe o con sus compañeros de trabajo, porque al final están delante de una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, por eso insisto que habrá que ir hacia modelos intermedios, ¿no? Porque podemos tener riesgo de bueno, pues cierto aislamiento social, ¿no? Por parte de los empleados, ¿no? Sí, a mí cuando has empezado tu introducción me ha parecido muy interesante cuando has hablado de humanizar, Mm. de que la empresa se está humanizando, ¿no? Ahora, cuando estás haciendo ese retrato de una persona recién incorporada que en 2 años no ha estado físicamente, presencialmente con las personas, dices, ¿cómo es posible que estemos humanizando una empresa que no estamos compartiendo nada, ¿no? Que no estamos socializando? En recursos humanos se habla mucho de precisamente cuando una persona se incorpora a la empresa, lo que es la cultura de la empresa, es decir, Claro. cómo conseguimos que una persona entre en las formas habituales de trabajar, Es con un lo cual, reto para la dirección de recursos humanos, la dirección de personas. sí, 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 Y si me así es. permitís añadir sobre esto, el hecho de que la digitalización, la automatización o la robotización, vamos a hablar de toda la tecnología, también hace que algunas empresas estén más deshumanicen también un poco por el hecho de que hay muchas tareas que antes realizaban personas y ahora las están Exacto. realizando esos propios robots, ¿no? Y la inteligencia artificial sí que estamos viéndolo, sobre todo en contact centers y demás, que está ganando cada vez más terreno, ¿no? Sí, igual, eso está sucediendo efectivamente, y leíamos hace poco que hay un decalaje, un gap, ¿no? Entre la oferta y la demanda de trabajo, ¿no? Y hay una petición de demanda de trabajo de trabajadores que no se está cubriendo por muchísimas empresas. Va a ser un poco como lo decíamos de la ley y la realidad, es decir, la formación va más lenta que la realidad empresarial que demanda un perfil de trabajador, pues que la oferta formativa de universidades, de centros de estudios, etcétera, no está cubriendo, ¿no? Entonces también se da esa paradoja, ¿no?
Desaparecen puestos de trabajo, como bien decías, de la automatización y la digitalización, pero por otro lado se están creando nuevos puestos de trabajo que no están siendo cubiertos porque no hay gente preparada para ello, ¿no? Y eso ya es un reto importante, ya no solo de las empresas, sino reto de país, ¿no? Me parece importantísimo, vamos. Ujú. Y ahí, como, Íñigo, ¿cómo ves? em, claro, para las personas que se tienen que incorporar al mundo de trabajo, pues está la formación que tienen que recibir. Pero claro, luego tenemos los 20 millones de personas que estamos trabajando, donde la evolución tecnológica, la digitalización, pues probablemente va más rápida de nuestra adaptación. Desde el punto de vista laboral y también desde la flexibilidad, ¿cómo vamos a ser capaces, y también desde la legislación laboral, Mm. cómo vamos a ser capaces de ir a una velocidad en la que las empresas podamos ir cambiando, en el sentido de que las personas nos vayamos adelantando, anticipando o adaptando a las tecnologías que incorporan nuestras empresas, ¿no? Laboralmente tiene su complejidad, ¿eh? Sí, sí, no, al final. Bueno, ahí el reto también incluso para las personas, y tenemos, yo creo, todos ejemplos cercanos, es el sentirte realmente empleable, ¿no? En el sentido da igual la edad, da igual los trabajos que has realizado, y eso, bueno, sé que vais a tener otro proyecto un poco más parecido más de los trabajadores seniors, ¿no? Pero no, da igual la edad y da igual los trabajos que has realizado. El reto está en conseguir ser empleable de forma continua porque todo va cambiando mucho, las empresas van demandando otro tipo de perfiles y tú tienes un cierto riesgo de que no, de que te quedes un poco atrás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tienes que ser autoexigente contigo mismo, decir, oye, pues, ¿en qué me puedo formar? Y formarme constantemente para seguir siendo, entre comillas, y perdona que es una expresión un poco fea, pero bueno, empleable, ¿no? Y me da igual que sea una persona de 20 años que sea una persona de 50. Y bueno, y la verdad es que ahí ya no es un problema tampoco de las empresas, también es un problema personal, ¿no? Y bueno, y tendrás que adaptarte a las circunstancias de lo que te van demandando las propias empresas o el propio mercado de trabajo, ¿no? Sí, sí. En los proyectos de recursos humanos, yo creo que en todas las compañías hay siempre dos proyectos, que es el upskilling y el reskilling, que es lo que tú Exacto. estabas Sí. comentando, solo que en inglés, en ING, Sí, siempre queda queda un mejor. poco mejor, queda un poco mejor. Y ahí es donde las empresas hacen sus esfuerzos para pues, hacer evolucionar a las personas, como dices tú, también tenemos nuestra responsabilidad de ser empleables, siempre la hemos tenido, ahora por la velocidad quizás un poco más. Ujú. Y en términos laborales, ¿cómo estás viendo? Porque claro, hay soluciones laborales muy bruscas, pero también puede haber, a lo mejor, otras soluciones que sean un poco más de aterrizaje más suave. Sí, sí, al final en la legislación, sinceramente, la situación no ayuda en absoluto. O sea, realmente hay como una especie de bache, sobre todo en las personas mayores, donde realmente se produce, bueno, ese salto abrupto, ¿no? De que llegas a una cierta edad y parece que ya, pues bueno, pues no puedes seguir trabajando, ¿no? Y entonces se pasa del blanco al negro. No hay como sucede en otros países, transiciones más suaves donde hay modelos incluso legalmente establecidos, donde hay reducciones de jornada progresivas, donde hay mucho mentoring, pero eso no existe en nuestro país, ¿no? Yo creo que eso compatibilización de pensiones y trabajo, todo eso hay un camino por recorrer espectacular. Y no solo el trabajo por cuenta ajena, sino el trabajo autónomo también, porque a veces siempre estamos pensando en el trabajo por cuenta ajena, pero hay mucho trabajo autónomo que debería ser compatible con pensiones, etcétera, ¿no? Y eso no existe. Entonces ahí tenemos la verdad es que mucho por hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí, bueno, no soy todavía, por ahora no soy muy optimista. Creo que hay mucho camino por recorrer, ¿no? Lo que quería decir sobre esto que habéis dicho del upskilling, reskilling y de la formación y de las nuevas habilidades que hay que estar al día en ellas, quizás en la parte que hablabas de ese gap generacional, pues es un poco más, o al menos sobreentiende que es un poco más complicado para ciertas generaciones que no son generaciones nativas digitales, por ejemplo, poder aprender ciertas herramientas digitales que están aplicando las empresas, nuevas formas de trabajar precisamente. Y luego además está el hecho de que en las propias empresas, ¿no? Quizás el desafío al que se enfrenta es el hecho de que hay tanta novedad, hay tanta nueva forma de trabajar y hay tantas nuevas skills y tantas nuevas herramientas
que necesitarían, no sé, multiplicar Mm. por 4 o por 5 las horas de formación que pueden dar a los propios empleados, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, sí, totalmente. Ahí realmente, bueno, ahí efectivamente la empresa también tiene una cierta responsabilidad de ir formando a sus propios trabajadores para adaptarse a las circunstancias. Y en cada momento pues van variando, ¿no? Y efectivamente muchas veces cosas que has aprendido, pues eso, hace un año, 2 años, pues te sirven de poco porque ha cambiado la tecnología, han cambiado las competencias pero por eso al final es el reciclaje continuo, ¿no? Los que nos dedicamos más a los servicios profesionales, pues es una obligación, porque lógicamente te sale una nueva normativa y más en los laborales que cambia constantemente, es una obligación. Pero para todo tipo de profesiones, pues lógicamente hay que ir mejorando y recualificándose constantemente. Sí, yo en este tema veo que la formación evidentemente es digamos, la gran base, el gran fundamento, pero no solo, es decir, necesitamos nuevos conocimientos, pero necesitamos también nuevas actitudes, o sea, no solo va de voy a un curso durante 8 horas y ya tengo el conocimiento, sino que luego necesito una actitud pues para meterme en determinado proyecto, trabajar de una manera un poco diferente, etcétera. Con lo cual quiero decir que es un tema bien complejo. Mm, Si solo fuera de formación, como tú comentabas, Luis, sería un tema de meterle muchas horas, sí. pero no, no es solo un tema Mm, de formación. Pero hablando también de flexibilidad, que yo creo que es un poco la gran palabra, en tema de beneficios sociales en sentido amplio, Íñigo, que estabas comentando, por ejemplo, el tema de una de las cosas que hemos visto que las empresas están prestando mucha atención, que es al bienestar de los trabajadores entendido ujú. de una forma integral. Amplia. ¿No? De una forma amplia, pues introduciendo, por ejemplo, y lo veíamos en un reciente vídeo, también que en un podcast que hicimos también en este mismo proyecto, de lo que es, por ejemplo, atender a la salud de las personas, no solo la salud física, por llamarlo de alguna manera, sino también la salud emocional, pues con determinados soportes emocionales. Y esto hace que se vayan incorporando nuevas medidas de beneficios sociales. Y una de las cosas que también creo yo que puede preocupar u ocupar a las empresas es si tengo flexibilidad en los beneficios sociales, porque es posible que un beneficio social que incorpore luego sea difícil decir, oye, estamos en otro momento, pues ahora ya no toca, ahora toca otra cosa. Es Sí, sí. complicado. ¿Eso cómo lo ves? Complicado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ahí, yendo a la primera parte de tu reflexión, al final es verdad lo que decíamos al principio, ¿no? Que la empresa se está centrando cada vez más en la parte más en la persona, entonces tiene un enfoque un poquito más humanista. Esto era impensable hace 20 años, ¿no? O 25 años, ¿no? Quizá ahora la empresa dice, oye, no solo me ocupo de pagar un salario, sino también me ocupo de la persona en su conjunto, ¿no? Y si realmente hay personas que necesitan una ayuda o un componente un poquito más personal o más humano, pues me voy a ocupar de ello, ¿no? De hecho, mucha gente de dirección como bien sabes, de dirección de personas te está diciendo que les preocupa y les ocupa el tema que es una expresión un poco, tiene un sentido un poco fuerte, ¿no? Pero el de la salud mental de los empleados, ¿no? Con todo este tema derivado de la pandemia, bueno, pues ha habido gente que lo ha pasado muy mal y bueno, y lo sigue pasando muy mal. Y realmente gente que, bueno, haya tenido ya circunstancias personales muy cercanas de gente muy enferma o incluso fallecidos. Entonces, claro, eso te deja muy impactado y por tanto las empresas están haciendo muchos programas también referidos a la salud mental de los propios trabajadores, que a lo mejor ya digo, esto hace unos años pues te podía incluso llamar la atención, pero ahora es aceptable y es normal, ¿no? Entonces, claro, todo lo que haga la empresa pensando en ese tipo de actuaciones que conlleva, pues sí, pues puestas en práctica beneficios sociales, programas, etcétera. Lo malo de la legislación laboral, efectivamente, española es que el retorno es difícil, el retorno es complicado. Entonces, al final necesitas, bueno, buscar un poco las fórmulas, bien mediante pacto con los sindicatos, bien mediante pacto con los trabajadores, o bien, que es lo que se está haciendo cada vez más, ¿no? De decir, oye, vamos a hacer una especie de proyecto piloto y esto va a tener duración un año y medio. Y vamos a ver cómo funciona. Si esto funciona bien, pues oye, pues ya lo dejamos implantado, ¿no? Para que haya un posible retorno si no funciona o que realmente el coste es inasumible para la empresa, ¿no? O sea que hay fórmulas, pero es cierto que no ayuda, ¿no? No acompaña a la legislación laboral que está pensada para el famoso dicho laboral de Santa Rita, lo que se da no se quita. Mm.
Sí, sí, al final, aunque no esté súper escrito en el contrato, pues forma parte de las condiciones laborales que me has ofrecido y este es una especie de Esto ya contrato que está. es inamovible. Sí, 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 sí. Por eso luego, aunque hablamos también, como tú sabes, de lo que le denominamos a la compensación flexible, precisamente Sí, cuando en un momento dado puedes optar entre Mm. un beneficio u otro, pero bueno, al final el monto económico pues tiene que ser el mismo y lo que haces es un poco poder decidir si ahora necesitas un beneficio social más o necesitas otro. Y es también un poco exacto, la forma de buscar la flexibilidad de esto. Ujú. Sí. exactamente. Sí. No queremos extendernos mucho más porque llevamos un buen rato hablando y tampoco queremos que nos vayamos muchísimo de tiempo, pero sí que hay dos temas, ¿verdad, Jesús, que nos gustaría tratar y que consideramos que son muy interesantes y que también pueden suponer desafíos desde el punto de vista legal para las empresas y que tienen que ver, por un lado, el primero, con la denominada gig economy, ¿no? Y con el hecho de, antes citabas Ujú. los autónomos y demás, y con el hecho de que, hoy en día, además lo hemos visto, ¿no? Muchas complicaciones legales con algunas empresas, ¿no? Muy famosas y que han saltado a los medios, ¿no? De cuál es la relación entre empleado y empresa, ¿no? Y ahí, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día pues estamos buscando talento allá donde esté y ese talento en muchas ocasiones, sobre todo si es talento joven, prefiere esas nuevas formas de estar relacionado, atado, más bien una forma de colaboración, que se ha dado en llamar así, ¿no? Con la propia empresa más que la de empleado-empresa. Eso, desde el punto de vista legal, ¿cómo está cambiando y también cómo se articula por parte de la Sí, empresa? ahí está muy buena pregunta porque efectivamente es una realidad que está sucediendo, que está aconteciendo y el problema que tenemos es que en la realidad española, desde el punto de vista estrictamente legal, como tú planteabas, Luis, tenemos dos cajones. Hay un cajón que es el trabajo por cuenta ajena y hay un cajón que es el trabajo por cuenta propia. Totalmente. Entonces, bueno, y luego está quizá el tercer cajón que puede ser pues el trabajo funcionarial o la administración pública, etcétera. Pero vamos, en el ámbito más privado, trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia. Y entonces, tendemos todos, a encasillar, oye, este es trabajador por cuenta ajena, este es trabajador por cuenta propia. Pero la realidad es mucho más amplia y más difusa. Y hay gente que trabaja pues, en formatos, pues, valga la redundancia de lo que hablábamos antes, formatos híbridos, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor estoy más hacia un lado de la balanza, hacia trabajo por cuenta ajena, o hacia el otro cajón, trabajo por cuenta propia. Pero estoy en una zona gris, fronteriza. Entonces, y eso, bueno, también tiene que ser objeto de protección y también tiene que ser objeto de aceptación, porque realmente son nuevas formas de trabajo que están surgiendo, bien bien motivadas por empresas nuevas, por startups, pero también por nuevas formas de trabajo que son híbridas, ¿no? Y esto está sucediendo en muchos sectores, no solo en la gig economy, está sucediendo en sectores pues muy clásicos, en la formación, en el sector sanitario, en servicios profesionales. O sea que hay también muchos sectores que donde existen esos formatos. Y entonces ahí lo que hay que apostar es no vayamos en contra de esos formatos, porque en el fondo estamos eliminando nuevas formas de trabajo y estamos eliminando empleos, que me da igual que sean de por cuenta ajena o por cuenta propia o híbridos, pero son empleos a la postre que dan un sustento económico a quien desarrolla ese servicio, ¿no? Entonces, bueno, habrá que regularlos, sí, habrá que enfocarlos, no hay que dejarlo abierto, pero eh, hay que reconocer y aceptar que existen. Y por tanto, bueno, pues no necesariamente tenemos que encajarlo en uno de los dos cajones que he mencionado anteriormente, ¿no? Ujú. ¿Sí? Jesús, ¿quieres comentar algo sobre esto? Sí, quería preguntarle a Íñigo si es optimista en cuanto a una posible regulación o con respecto a esta situación de esta hibridación entre autónomo y por cuenta ajena. Quiero decir, No soy ¿hay alguna optimista. línea? No eres optimista. No soy optimista por una razón. Hay dos artículos en el Estatuto de los Trabajadores que son muy difíciles de cambiar. Uno es el artículo 1 y otro es el artículo, si no recuerdo mal, 28. El artículo 1 es el que define lo que es una relación laboral. La definición es tan detallada que modificar y entonces hace como que absorba muchas realidades y muchas formas de trabajar hacia la relación laboral, hacia el trabajo por cuenta ajena, que cambiar ese artículo 1, que sería el que permitiría esos modelos híbridos, pues requeriría de un consenso social, sindical, empresarial, del gobierno y tal, que es muy complejo de obtener. Y otro es el artículo 28, el del derecho de huelga, que también es muy complejo de cambiar, ¿no?
Entonces, no soy optimista. Lo que sí que creo es que, insisto, no deben perseguirse per se esas nuevas formas de trabajo si realmente son lícitas y lo único que, bueno, pues que hay que protegerlas, ¿no? Y bueno, es lo único que podría plantearse, ¿no? Con a lo mejor regímenes especiales de seguridad social o protección especial, ¿no? De la seguridad social sobre todo. Ujú. Y el último tema creo yo que vamos a tratar tiene que ver con la globalización, ¿no? Y la localización del trabajo, teniendo en cuenta también que ahora ya pues, el teletrabajo está tan extendido y con la posibilidad de que muchas empresas ahora pueden acceder a trabajo en cualquier lugar del mundo, ¿no? Teniendo en cuenta también, pues, es algo que se ha venido haciendo muchas veces, ¿no? El hecho de poder contratar trabajadores extranjeros, pero quizás para traerlos a nuestras oficinas, ¿no? En este caso es que podemos contratar a un trabajador en un país que tiene una legislación muy diferente a la nuestra, ¿no? Y que además pues va a formar parte de alguna manera de nuestra empresa o va a trabajar para nuestra empresa, ¿no? Esto se está ampliando también, ¿no? Se está globalizando cada vez más. Sí, pues fíjate, ahí ahí sí que era optimista. Pensaba que con la pandemia España podía tener una grandísima oportunidad de ser un epicentro casi mundial, y perdonar un poco la expresión que a lo mejor suena un poco potente, ¿no? Pero casi mundial del teletrabajo, porque tenemos todo para atraer a teletrabajadores, trabajadores remotos, lo que se llaman los trabajadores nómadas, ¿no? Mm. Para traerles a nuestro país a trabajar. No solo el clima, ¿no? Sino la seguridad jurídica, bueno, es que tenemos todo y pensaba que a lo mejor tras la pandemia, pues dice, oye, pues podemos hacer un esfuerzo todos para que eso suceda y que España sea un motor de atracción de talento mundial, porque además esa atracción de talento mundial hace que si, por ejemplo, viene una persona, un trabajador autónomo, ¿no? Un freelance, ¿no? Que se dedica a trabajar en Málaga para el resto del mundo haciendo páginas web, digo, por poner un ejemplo, pues ese a lo mejor, si le va bien, pues va a crear su propia empresita y va a tener a otro Mm. empleado y todo, va creando un ecosistema de que luego puede derivar en una empresa importante, ¿no? O una mediana empresa, ¿no? Entonces, eso tiene muchas ventajas. ¿Qué sucede? Que tenemos unas barreras laborales, fiscales, de seguridad social y de permisos de trabajo muy importantes, que otros países, por ejemplo, las han solventado. Por ejemplo, Portugal. O a lo mejor países que son muchísimo menos atractivos, ¿no? El otro día me hablaban de Lituania, que fíjate tú, vete y bueno, con todos mis respetos, ¿no? Pero vamos, no es un sitio que también Lituania te apetezca así de primera irte a vivir allí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí España ha perdido un poco el tren. A lo mejor estamos a tiempo, ¿eh? Pero bueno, no lo sé. Pero habría que hacer cambios importantes en materia, ya digo, de laboral, seguridad social, fiscal y inmigratoria, ¿no? De permisos de trabajo y tal. Ujú. Y es una pena, porque lo tenemos todo. Sí, Jesús, ¿algo más que preguntar o comentar sobre Sí, esto? me estaba sonriendo porque cuando Íñigo ha empezado a hablar de los limitantes, los iba contando yo y son cuatro limitantes. Sí, sí, sí. Con lo cual, A lo mejor hay más, ¿eh? O sea, ojalá, no sé. seguro, seguro, ojalá que, como tú comentas, oye, nos lleve a una reflexión en la que podamos incorporar, porque son probablemente trabajos fantásticos, perfiles Sí, fantásticos para que vengan aquí, como dices tú, además que generen riqueza. Ojalá que sea así. Pues si os parece, podemos dejarlo aquí, ¿vale? fenomenal. Es cierto que este tipo de debates y de charlas al final pueden ser el preludio de horas y horas de animada charla también, pero bueno, vamos a dejarlo porque creo que hemos realmente tocado puntos muy interesantes y se han dejado sobre la mesa bastantes reflexiones, que de eso se trata, ¿no? De hecho, en este proyecto de ADIPE de nuevas formas de trabajar, lo que queremos es invitar a la reflexión y sobre las reflexiones que nosotros dejamos aquí sobre la mesa gracias a los expertos como Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, que nos ha acompañado en este episodio. Ha sido un placer, Íñigo. Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, un placer. Y Jesús, de nuevo, pues gracias, un placer compartir micrófono y sala virtual contigo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Íñigo, por estar con nosotros y darnos tus opiniones y en algunos temas ser optimista, en algunos sí y en otros un poco menos. Bueno, que ser optimista. Y yo Exactamente. invito a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan a que si no han visto o escuchado más que esto, pues que investiguen, que vayan a la página web de Nuevas Formas de Trabajar de ADIPE y que ahí encontrarán pues esas otras charlas que hemos mantenido con grandes expertos. Nos vemos en la próxima. Adiós.